Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes para algunos. Con enorme alegría, con mucho placer, estamos hoy nuevamente con este hermoso libro de Allan Sumedo, No tomes tu vida personalmente, para ver el capítulo 5. Agradecemos a todas las participantes y amigos, amigas y amigos, gallianamitas, que están hoy aquí presentes. Y como usualmente lo hacemos, vamos a comenzar con una meditación. Hoy desde Santiago de Chile, pero es como si estuviéramos todos juntitos. No tengo gong, voy a golpear la palma de las manos, y vamos a comenzar. Invitamos a todas, a todos a aflojar un poquito el cuerpo, tratar de ser conscientes, sobre todo los hombros, los omóplatos, si están un poquito tensionados, tratar de aflojarlos, las manos y los brazos, el cuello, las mejillas, la cara, la boca, la lengua, los ojos, aflojar, soltar, acá, salir de las tensiones del día, la espalda, el pecho. Sientan y aflojen, por favor, el cuerpo físicamente, aflojen la panza, la cadera, las piernas, sientan los muslos y aflojen las rodillas, las pantorrillas, talón, pies, planta, bien flojito todo el cuerpo. Y vamos a comenzar con, como usualmente lo hacemos, con 3 respiraciones, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Comenzamos. Inhalamos por la nariz profundamente, tratando de llenar los pulmones. Exhalamos lentamente por la boca, soltando el aire caliente de los pulmones. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos profundamente, abriendo el pecho, hombros hacia atrás. Exhalamos lentamente, soltando y aflojando todo el cuerpo. Y volvemos a la respiración natural, normal. Respiramos normalmente por la nariz, inhalando y exhalando por la nariz. Plenamente conscientes del aire entrando y el aire saliendo. Y vamos a fijar nuestra atención, nuestra conciencia en la respiración, en el borde superior del labio, superior de la boca, en el punto antes de entrar en las narinas, en los orificios nasales. Tratar de fijar ahí la atención y sentir, percibir, darnos cuenta de cada inhalación y cada exhalación. Sentir la presión del aire saliendo, la presión del aire entrando. El flujo de aire que sale, el flujo de aire que entra. Solo vamos a observar, contemplar. No tenemos nada que lograr, nada que conseguir. Estamos aquí ahora,
Soltamos todos los pensamientos, preocupaciones, problemas y vamos a regalarnos un momento de paz y tranquilidad. Nos regalamos paz y tranquilidad. Aflojar, soltar, dejar ir. Nuestra mente enfocada en la respiración. Es probable que por el ajetreo del día se vaya en pensamientos. Amablemente la invitamos a volver a la respiración. Podemos acompañar con un mantra como Bu al inhalar, Do al exhalar. Perciban, sientan, dense cuenta del aire entrando y saliendo, cómo cambia su ritmo, cómo va enlenteciendo. El aire caliente que sale, el aire fresco que entra. La narina izquierda, la narina derecha. Bajando revoluciones. Sientan y perciban la respiración. Déjense ir en esa respiración. Podemos empezar a unirnos con esa respiración y sentimos tal vez el cuerpo siendo respirado. Perciban esa masa de aire entrando y saliendo. Ese flujo maravilloso que es la respiración. Observando, contemplando, siendo conscientes aquí y ahora. Es así, es así. Este punto de quietud. Perciban, observen, sin juicios, sin comentarios, sin juicios, sin comentarios. Solo está presente la respiración. Solo observan, solo observamos, solo contemplamos. Le damos la bienvenida a lo que se presente. Le damos la bienvenida a todo lo que se presente. Bienvenida a esta respiración. Recibir, recibir, acoger.
Soltar y dejar ir. Respirando, inhalando, exhalando. Aquí, aquí presente. Es así. En un punto, la atención, sin forzar, amablemente. Volvemos una y otra vez, con mucho cariño, con mucho cariño, amablemente. Esta experiencia es única, es tuya, una experiencia única. Sucede, no lo tomes personal, sucede. Observa y contempla esto que está sucediendo ahora. Es así, es como es, y está bien. Presentes, observando, contemplando. Ese punto de quietud, observando desde la conciencia lo que sucede, surge y desaparece, y dejamos ir. Empieza y termina. Cada respiración empieza y termina. Sumérgete, déjate ir en esta experiencia. Está bien, estás segura, estás en calma, está bien, es así.
Déjate ir en ese punto. Déjate ir suavemente. Permítete aflojar, soltar, llevar. Fluir, fluir. Con esta quietud, a esa quietud. Punto de quietud, de silencio. Bien adentro. ¿Cómo se siente la quietud? ¿Cómo se percibe? Relajar, aflojar, descansar. Descansar en esos puntos, en ese punto de quietud. Un lugar de vacaciones. Las más lindas vacaciones. Y para ir finalizando, les invito a ser conscientes nuevamente de la respiración, sintiendo todo el cuerpo, invitando a que cada inhalación y cada exhalación llegue hasta lo más profundo de cada célula de su cuerpo. Que cada inhalación inunde todo el cuerpo de paz y tranquilidad. Con cada exhalación sacamos preocupaciones, angustias, problemas. Inhalamos paz, quietud, alegría. Dejamos ir todos los problemas. Y nos quedamos en esta paz, en esta tranquilidad. El estado natural de la mente es paz y alegría. El estado natural de la mente es paz, quietud, silencio y alegría. Y volvemos ahí, podemos volver ahí. Muy bien. Voy a golpear la palma de la mano 3 veces y lentamente les invito a ir abriendo los ojos, lentamente, lentamente. Que la luz vaya entrando de a poquito. Muy bien. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí nuevamente. Y bueno, la propuesta de hoy, como habíamos dicho, es
seguir con el capítulo número 5 de este precioso libro. Eh, o sea que la primera parte era la meditación, la segunda parte va a ser la lectura y luego apreciaremos todos sus comentarios. La querida amiga Vanessa está ayudando desde sala de controles en Nueva York y le pido si pudiera ser tan amable de pasar a la siguiente diapositiva. Bien, comenzamos la lectura. Dice así. Observen que desayunar y hablar estimula y agita la mente. Ahora tienen la oportunidad de observarlo. Observen sin intentar hacer nada al respecto. Observen esta sensación de haber desayunado y hablado con la gente y el resultado es así. Están dándose cuenta de cómo es. No se trata de aprobar o desaprobar nada, sino simplemente de notar este estado despierto en el que hay conciencia. Y es inteligente, sabe cómo es. No hay comentarios acerca de cómo debería o no debería ser. Solo se dan cuenta de que esto es así. De modo que existe esta actitud de bienvenida en lugar de estar atrapado en un patrón habitual, de tratar de controlar o deshacerse de o tratar de alcanzar algún estado mental en particular. La gente a veces quiere recrear experiencias dichosas de samadhi que recuerda haber tenido en retiros anteriores. Intentan que vuelvan a ocurrir suprimiendo el pensamiento o controlando las cosas. La cuestión es que la conciencia lo incluye todo. Así que no se trata de pensar de que no debería desear nada, que deberían sentarse ahí y no tener ningún deseo. Eso sería volver a partir de un ideal de cómo deberían ser las cosas. Así que en la conciencia no estamos operando desde la comparación de la realidad en este momento, con un ideal, sino más bien aceptando y dando la bienvenida a la forma en que es, incluso si no nos gusta así como es. No se trata de que nos guste, sino de aprender a acoger incluso lo que no nos gusta y no queremos. Siguiente, por favor. Hace años desarrollé una práctica de acogida. Esto se debe a que soy una persona a la que le resulta muy difícil dar la bienvenida, especialmente en el caso de ciertos estados mentales. Hay estados que no me gustan y que rechazo habitualmente. Tengo la sensación de apartarlos, de hacerle esto a la vida. Esta era mi manera de encarar la vida, no dejar que se acercara. Así que esta sensación de bienvenida se me ocurrió como una forma de recordar que no debía rechazar los estados mentales. No es que tuviera la intención de rechazarlos cuando llegaban, sino que era la fuerza de la costumbre. Así que la intención era dar la bienvenida, incluso a lo que no me gustaba o no quería. Esos estados mentales desagradables, esas situaciones difíciles. Siguiente, por favor. En la tradición Theravada tenemos esta palabra metta, benevolencia. Y metta consiste en dar bienvenida, aceptar todo. No hay nada divisivo o crítico en metta. Entonces, cuando desarrollan metta, es hacia todo en el universo. Tienen meta para los diablos, los demonios, los ángeles, el enemigo, los amigos, los mosquitos, las moscas, los gérmenes, los pájaros, los preciosos gatitos y los queridos perritos. Todo. No hay preferencia. No se trata de decir, quiero que el 90% de meta vaya a esta persona y el 1,1% a los demonios. En esto no pueden ser selectivos. Acojan totalmente los fenómenos condicionados, toda la gama que va del cielo al infierno, desde lo mejor hasta lo peor. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el efecto en la mente cuando empiezan a desarrollar esta actitud de bondad, meta? Contrarrestan sus tendencias críticas, ¿no es cierto?
La mente crítica excluye cosas. Esto es mejor que aquello. Así es como debería ser, no de otro modo. Aprueba a esta persona, pero a esta otra no. No debería haber gente mala, no debería haber criminales, no debería haber pedófilos, no debería haber esto, solo debería haber aquello. Pueden quedar atrapados en preferencias personales y sopesar cada una cosa contra la otra. Pero Meta no es crítica ni idealista, no genera una cualidad amorosa hacia todo, en el sentido de que les guste o lo aprueben. El querer depende de que las condiciones sean tales que les gusten. Meta se parece más al amor incondicional. Esta bienvenida es una especie de generosidad, una aceptación acrítica de toda la gama de fenómenos en cualquier forma que tome. Siguiente, por favor. Como muchos de ustedes saben, desarrollamos Meta empezando por nosotros mismos. La fórmula que utilizan es algo así como que pueda permanecer en el bienestar. Así que la primera parte de la práctica siempre va dirigida a uno mismo, a aprender a aceptarse por lo que uno es. Eso significa acoger y aceptar todo lo que hay en ustedes, su lado oscuro, su lado bueno, su lado luminoso, su lado estúpido, su lado malo, lo que sea. Aprender a aceptar sin crítica, incluso las cosas que realmente no les gustan de ustedes mismos. Y esto es lo que me ha resultado más difícil. Mis facultades críticas no son tan desenfrenadas cuando se vuelven hacia el exterior, pero tienden a desbordarse cuando se vuelven hacia el interior. Soy mucho más crítico conmigo mismo que con las demás. Siguiente. Así pues que pueda morar en el bienestar es un recordatorio de desear el bien a este ser aquí, a esta condición, a este cuerpo humano, a esta persona con sus hábitos y emociones, sean los que fuesen. En lugar de pensar sin cesar que tienen que deshacerse de las cosas porque no deberían ser así, no deberían sentirse así, hay una sensación de dar la bienvenida incluso a algo muy desagradable. Así que Meta permite que todas las cosas, porque pertenecen, todo pertenece a este momento, porque está aquí, es así. Si vengo y digo, esto no debería estar aquí, es mi sensación personal de no querer algo. Sin embargo, la realidad del momento es que pertenece, porque está aquí. Siguiente. Una de las cosas que descubrí cuando vivía en Asia era ese sentimiento de pertenencia, a pesar de ser obviamente un extranjero, y esto solía desconcertarme. He vivido en India, Malasia y Tailandia, y en todos esos países me he sentido como en casa. Siempre he tenido la sensación de pertenecer. Sin embargo, en muchos aspectos no era así. Allí estaba yo, un gran hombre blanco viviendo en un monasterio del bosque, con todos esos pequeños monjes tailandeses. Parecía fuera de lugar, un anacronismo, un extranjero en su aspecto. En el plano emocional, sin embargo, siempre me sentí como en casa y empecé a reconocer que lo que a muchos de nosotros nos gusta de los asiáticos es que tienen ese sentido de pertenencia de todo. Los leprosos, los locos, los guapos, los feos, los ricos, los pobres, la casta alta, la baja, quien sea. Los asiáticos parecen tener esa aceptación total de todo, de que cualquiera tiene tanto derecho a estar allí como cualquier otro, y porque están allí, pertenece. Siguiente. Meta, entonces, es esta sensación de estar en casa, de permitir, de aceptar y ser paciente con lo que no les gusta y no quieren, de permitir lo que les parece irritante, desagradable y repugnante, lo que sea. Se trata de aprender a perderse en las reacciones, sino a ser pacientes y aceptar, dar la bienvenida incluso al lado oscuro de su experiencia. Eso requiere paciencia, ¿verdad? Al menos para mí, porque emocionalmente estoy condicionado a intentar alejar las cosas e intentar deshacerme de ellas.
La aceptación paciente también consiste en acoger el lado bueno, pero sin exigirlo. Cuando hay felicidad, acójanla, dejen que surja, pero también permitan que cese. Ser capaz de hacer esto requiere atención, requiere este budo, este punto de quietud, este sentido de presencia pura que incluye todo lo que es ahora mismo. Siguiente. Esta mañana hablaba con alguien sobre el duelo. Es una emoción que todos experimentamos. En Occidente, sin embargo, parece que no sabemos cómo afrontarla y a menudo la consideramos una indulgencia, una especie de hacer mucho de la nada. Podemos pensar que estamos siendo bastante racionales al desestimar los sentimientos de dolor. Lo veo en otras personas y también en mí mismo. Antes de que practicara la meditación, mi tendencia era descartar el dolor cada vez que aparecía en mi vida. Me parecía más noble decir, oh, sigue con tu vida, no montes una escena. Me parecía más noble que sentarme a llorar y hacer que todo el mundo se sintiera fatal. Eso, por supuesto, es un ideal y puede parecer noble, pero al mismo tiempo no es respetar lo que uno siente, es simplemente intentar apartar los propios sentimientos. Por lo tanto, en la conciencia estamos dispuestos a lamentarnos, no en términos de complacernos en la pena. No se trata de aferrarnos a ella, revolcarnos en ella y sentir lástima por nosotros mismos, sino de estar dispuestos a permitir que la emoción se haga consciente, a respetarla porque es una experiencia emocional natural. Siguiente, por favor. El Buda señaló la insatisfacción, dukkha, como la primera noble verdad, y en ese contexto se refirió a la vejez, la enfermedad, la muerte, la pena, el dolor, la desesperación y la angustia. La pena es, pues, la primera noble verdad. Se trata de acogerla porque es una noble verdad y no una especie de debilidad personal. Póngala en ese contexto de comprensión y comprender la primera noble verdad dukkha es una de las introspecciones. Si su reacción ante la pena es siempre rechazarla y apartarla, no tienen forma de comprenderla. Esta benevolencia es, pues, una forma de aceptar. El dolor es algo que hay que acoger en lugar de rechazar o ignorar. Siguiente. Desde este punto de quietud, cada vez que sientan una sensación de pérdida o separación de lo amado, es más como notar, es así, se siente así. ¿Cómo se siente aquí en el propio cuerpo? ¿Lo sienten en la parte inferior del cuerpo o en el corazón? Me doy cuenta. Y es mi propia experiencia de que cuando me abro a la gente en el presente, siento como si las puertas que estaban cerradas aquí en el corazón se abrieran. Antes pensaba que no tenía corazón. La gente no paraba de hablar de sentimientos del corazón y yo pensaba, creo que no tengo ninguno. Era una persona con la cabeza tan alta que nunca era consciente de lo que sentía. Así que me forcé por ser consciente a nivel del corazón, pero había una gran resistencia. Mi mente racional pensaba, me parece bastante sensiblero. No quería identificarme con esos sentimientos del corazón. La tendencia a pensar de que esas cosas suenan emotivas y débiles es una crítica, ¿no? Pero cuando lo contemplo, encuentro esta sensación de que las puertas se abren. Y cuando estoy en este punto de quietud y con alguien directamente, lo encuentro muy real. Con este grupo de personas aquí, hay una sensación de relación de corazón. Puedo sentir una sensación de apertura en esta zona del corazón y es una sensación intuitiva. No creo que se pueda medir con instrumentos científicos, pero es lo mejor que puedo hacer para describir la experiencia. También noto cuando entro en un modo crítico de reactividad que parece como si las puertas se cerraran de nuevo. Entonces vuelvo a la antigua pauta de
no sentir nada. Siguiente. Cuando están atrapados en el pensamiento, en realidad no sienten mucho, porque el pensamiento no tiene sensibilidad. Por eso las personas que piensan todo el tiempo suelen ser muy sensibles. Viven en un mundo racional que es muy bonito a su manera, pero en el que no hay sentimientos. Abrirse a la sensibilidad no consiste en decirse a uno mismo que sea sensible, sino en reconocer que el mundo en el que viven es así. Y este no es un reino ideal, no es el lugar perfecto, no es como debería ser las cosas según los ideales de lo que es mejor, de lo que es justo o perfecto. En este reino las cosas cambian, así que lo justo no siempre va a ser lo que experimente. Las atrocidades, los asesinatos en serie, las guerras, la injusticia y la tiranía, así como la justicia, la equidad y la bondad, todo pertenece a este reino. Y por mucho que intenten hacer de la vida un jardín del Edén, abrazan junto con ella las fuerzas de su propia destrucción y la destrucción del propio jardín, porque así es como es, no es que haya algo malo. Y bien. No se supone que debemos, ¿qué se supone que debemos aprender de esto? Pregúntenselo a ustedes mismos. Es obvio que hay algo que aprender, ¿no? Si es culpa mía, quizá debería hacer algo al respecto, acudir a un chamán para que exorcice las serpientes de mi mente, quizá. La idea de que es culpa mía es una forma de verlo, pero no lo es. El Buda señaló el Dhamma, que lo incluye todo. Me doy cuenta de que solo por contemplar la vida de esta manera de repente me interesa más. Ya no me parece una lucha interminable con todo. Cuando se opera a nivel personal, desde cómo deberían ser las cosas, parece que la vida es siempre una lucha y que nunca puedo ganar la batalla. Por mucho que intente controlar las cosas, intentar hacerlas bien y convertirme en lo que creo que debería ser, siempre está ese otro lado que hay que rechazar y negar. Inevitablemente sigue martillando en mi conciencia, reclamando atención, tomándose todo de una manera muy personal y luego la sensación de inutilidad y desesperanza e incluso quizá no debería estar aquí, quizá no pertenezco a este lugar. Siguiente. En términos de refugiarse en el Dharma, entonces, existe este sentido del despertar, el budo, darse cuenta de cómo son las cosas, darse cuenta de cómo son las cosas. Los tailandeses tienen una aceptación de la vida que los estadounidenses no tienen. Luang Por Chah o Achan Chah nunca fue idealista en cuanto a lo que los monjes fueran perfectos, siempre amables y altruistas. De hecho, encontraba muy divertidas nuestras debilidades y errores y la forma en que nos tomábamos en serio a nosotros mismos. Entonces nos hacía ver lo absurdo de nuestras expectativas, lo absurdo de intentar convertirnos en algo que nunca podíamos ser. Creo que este fue uno de los mayores regalos de Luang Por Chah. Siguiente. Entonces, ser consciente es simplemente darse cuenta de cómo son las cosas. Por ejemplo, de cómo son sus cuerpos y de cómo son sus estados mentales. Es aceptar, acoger, darse cuenta, pero no críticamente. Así que ser conscientes es estar alerta, despierto e inteligente. Es un sentido vivo del ser, pero no es pasivo ni una aceptación negativa de la vida a través de ningún tipo de resignación al destino. Puede que en el pasado hayan negado y rechazado cosas, pero en la conciencia las incluyen y se abren a ellas. La conciencia incluye también el sentimiento de que no debería ser así. También lo incluye. No hay nada que puedan pensar, decir o hacer que no pertenezca a este momento. No importa lo complicado que puedan ser sus procesos del pensamiento, pertenece. No importa en qué estado estén sus cuerpos o sus estados emocionales.
Si se sienten exitosos y felices o deprimidos y fracasados, todo pertenece. Siguiente. Entonces, tengo la sensación de qué alivio, qué alivio. Ya no tengo que intentar purificarme o mejorar sin cesar. Puedo descansar un poco, relajarme y confiar. ¡Qué alivio! Pero luego pensamos, ¿qué voy a hacer si no tengo que hacer nada? Si nos aferramos a la idea de no tener que hacer nada, eso también se vuelve absurdo, absurdo. Así que no tener que hacer nada es una afirmación reflexiva más que un ideal al que aferrarse. Si se aferran a ahora no tengo que hacer nada, eso vuelve a ser un ideal. Siguiente. Se trata de intentar utilizar el lenguaje para reflexionar y no para posicionarse sobre nada. Esa sensación de tengo que conseguir algo que no tengo, ¿qué es eso? Sean el observador de ello. No soy lo bastante bueno tal y como soy. Tengo que mejorar, tengo que hacer algo para mejorar. ¿Cómo es eso cuando lo observan como un estado mental? Para mí es un empuje increíble todo el tiempo, una sensación de que siempre me están incitando. Y mientras no lo reconozca y no lo vea en términos del Dharma, afecta todo lo que hago. Es una especie de influencia subyacente de cómo experimento la vida. Esta sensación constante de que tengo que conseguir algo que no tengo, de que soy incompleto, imperfecto, no lo suficientemente bueno y de que tengo que iluminarme, es Babatanya, es la segunda noble verdad. Este es el deseo de llegar a ser, por lo que es la causa del sufrimiento. Este es el deseo de llegar a ser, por lo que es la causa del sufrimiento. Gracias. Cuando nos aferramos a este deseo de llegar a ser Babatanya, experimentamos insatisfacción, dukkha. Vivavatanya es cuando, ¿está bien? Vivavatanya es cuando tienen la sensación de que tienen que deshacerse de algo. Tienen que deshacerse de la avaricia porque son demasiado sabios. Y tienen que deshacerse de la ira porque la gente buena los enfada. Y tienen que deshacerse de los celos porque es repugnante estar celoso. Y tienen que conquistar su miedo porque una persona valiente no tiene miedo. Tienen que deshacerse de lo que sea. Todo es vivatanya. No soy lo suficientemente bueno tal como soy. Soy codicioso, me enfado, me pongo celoso y me asusto. Y tengo que deshacerme de estas emociones. Fíjese en este apego a lo que parece muy bueno. Un apego a lo que parece muy bueno. Siguiente. En un sentido lógico, debemos purificar la mente, debemos liberarnos de esas pasiones. Estos son imperativos en la vida santa. Tenemos que purificarnos y liberarnos de los reinos inferiores, las pasiones, el egoísmo. No es que eso esté mal, pero fíjense en el apego a la idea de que tengo que liberarme de esto. Es mi problema y nunca me iluminaré mientras tenga esta ira. Esto es lo que el Buda señalaba constantemente, este apego, upadana, que proviene de la sensación de yo soy esta persona, yo soy este cuerpo, estos son mis problemas y me impiden la iluminación, tengo que deshacerme de ellos. Todo, todo se basa en la ilusión de yo soy esta persona. Todo se basa en la ilusión de que yo soy esta persona. Siguiente. Así pues, Budo trasciende lo personal. La creencia en la personalidad, Sakayaditi, lo abarca todo y por lo tanto abraza la personalidad en lugar de juzgarla. Es entonces cuando hablamos de el sujeto absoluto en lugar de el sujeto personal. Cuando nos apegamos a una personalidad, a un yo, nos convertimos en una personalidad e interpretamos la experiencia a través de las distorsiones de nuestros hábitos personales.
Y mientras no veamos a través de esa ilusión, no nos demos cuenta de ella y la aceptemos, siempre tendremos miedo, siempre tendremos miedo. Si somos el cuerpo humano y si somos la persona, podemos sufrir daños físicos y humillaciones emocionales. Todos experimentamos estas cosas de muchas maneras. Los cuerpos son vulnerables y emocionalmente podemos ser dañados solo por lo que alguien pueda decirnos o por cómo nos mire. Por lo tanto, a nivel personal, sufrir algún tipo de daño es una posibilidad siempre presente. Esto es tomarse las cosas como algo personal y hace que la situación en la que vivimos sea bastante delicada. Siguiente. Entonces, aprender a ver esto en términos del Dharma y de este budo o este punto de inquietud nos da la perspectiva de que cómo son las cosas. Esto es desarrollar la sabiduría en lugar de reforzar las visiones personales de todo, porque la sabiduría es universal. La sabiduría es universal, no es personal. No es yo soy sabio. No podemos reivindicar la sabiduría como una especie de atributo personal, pero sin duda funciona cuando dejamos de identificarnos con la personalidad y el cuerpo. Si la reivindicamos a nivel personal, si empezamos a interpretarla en términos de soy una persona realizada, soy un arahant o algo por el estilo, entonces la llamamos contaminación espiritual. Las impurezas que surgen a través de la práctica de introspección. Por eso hay reglas muy estrictas al respecto en la disciplina de los bhikkhus, de los monjes. Siguiente. Hay 4 reglas que llevan a dejar los hábitos, y una de ellas es si un bhikkhu afirma estados elevados que no son verdaderos, solo para engañar a otros o explotarlos. Incluso si no tengo mala intención y empiezo a decir que soy un arahant como resultado de una experiencia particular, eso también es una ofensa que tengo que confesar. He tenido experiencias de gran concentración en las que he sentido que estaba iluminado, pero en realidad es mejor no decir nada. Achanchá diría, bueno, quédate callado y practica un poco más y entonces desaparecerá. Siguiente. Incluso en Tailandia hay gente que busca arahants constantemente, personas iluminadas. ¿Quién es un arahant? ¿Quién entra en la corriente? Hay un fuerte deseo de lograr y alcanzar y de saber cuáles son los logros de los demás. Por eso, en cuanto oyen que alguien está iluminado, corren hacia él. Recuerdo que hace unos años un monje afirmó que estaba iluminado. Era uno de los discípulos de Achanchá. Y de repente un montón de monjes dejaron a Achanchá por él. Achanchá no afirmaba nada. Así que lo dejaron porque querían estar con un maestro iluminado. Pero se llevaron una decepción. Siguiente. La cuestión es que la mayoría de nosotros preferimos depositar nuestra confianza en aquellos que dicen estar iluminados. Preferimos depositar nuestra confianza en aquellos que dicen estar iluminados. Hay personas muy seguras de sí mismas, gurús, que aparecen y dicen, soy el Mesías o soy el Buda Maitreya de esta era. Y la gente acude en masa a ellos. Algunos de estos gurús están tan seguros de sí mismos que su confianza tiene una especie de brillo. Cuando son realmente positivos, tienen una especie de cualidad radiante. Las sectas de las que oyen hablar parecen tener las enseñanzas más locas y los líderes son los estafadores más obvios, algunos de ellos totalmente convencidos de su propia iluminación. Y ese tipo de confianza es muy poderosa. Por eso, cuando no confiamos en nosotros mismos, nos entregamos fácilmente a personas que creemos que saben lo que hacen. Siguiente. Sin embargo, la esencia de la enseñanza del Buda es el despertar. Despertar. El Buda decía, despierta. No decía, yo soy el Buda y debes creer en mí. Su enseñanza es una invitación y un estímulo para despertar.
Eso significa que despiertes tú en lugar de depender de que yo te despierte. Para mí esto es muy significativo. Al principio sentía que me faltaba algo, no me sentía suficientemente bueno. Sentía que era una persona mancillada, una persona débil y que no podía confiar en mí misma y quería encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Esto, por supuesto, al final me llevó a Chanchá, pero su énfasis siempre estuvo en despertarme a mí, más que en animarme a atarme a él. Se daba cuenta de lo que hacía y no dejaba de señalármelo. Yo le preguntaba, a Chancha, usted sabe que he estado practicando durante muchos años. ¿Soy ahora uno que entra en la corriente? Y él respondía, ¿y cómo espera que yo lo sepa? Me echaba de nuevo sobre mí mismo. Si tú no lo sabes, ¿por qué es que yo sí? Y cada vez que intentaba apoyarme en él de ese modo, él, de un modo suave, nunca sentí que me estuviera apartando, intentaba despertarme de lo que estaba haciendo, de mi anhelo de depender de otras personas, porque pensaba que ellas eran sabias y yo no. En realidad fue muy eficaz para hacerme ver lo que estaba haciendo. Siguiente. También tenía miedo de asumir la responsabilidad de ser sabio, asumir la responsabilidad de ser sabio. Mi personalidad me decía, no pienses que tú alguna vez serás sabio. Mi personalidad, mi ego, tiene este tirano, así que dice, no puedes confiar en ti mismo, eres un desastre. ¿Crees que alguna vez tú serás sabio? Y así sucesivamente. Entonces empecé a ver que ese tirano interior era un hábito, no estaba vivo, era una cosa muerta y diría lo mismo de cualquier manera. Por muy bueno que fuera, nunca sería lo bastante bueno. Por muy estricto que fuera en el Vinaya, en el código de los monjes, nunca sería lo bastante estricto. La gente decía, oh, Achan Sumedo ha sido una charla muy buena. Y el dictador interno decía, no, no lo ha sido. Así que por mucho que el mundo viniera y dijera, eres en realidad bueno, eres realmente sabio, eres el mejor, el tirano interior diría, no, no lo eres. Siguiente. Al reconocer que este tirano interior era un hábito, me di cuenta de que aunque parecía vivo, no lo estaba. Solo era algo reactivo. Entonces empecé a verlo como algo en lo que no había que creer, algo que no tenía ninguna sabiduría, algo que estaba muerto, no era nada. Era solo que cuando se impulsaba este botón decía, no eres lo suficientemente bueno. Y cuando se volvía a pulsar, no eres lo suficientemente bueno. Se volvía a pulsar, no eres lo suficientemente bueno. Y eso es todo lo que podía decir. Así que no crean este tipo de cosas. No les den terreno en su conciencia. Siguiente. No soy suficientemente bueno tal como soy y necesito practicar para iluminarme. Es un sentido del yo. Yo. Yo como persona que tiene que hacer algo ahora para llegar a hacer algo en el futuro. Y al contemplar esas cosas, uno se da cuenta de que todo se basa en el engaño. Para empezar, la eternidad es ahora. La eternidad es ahora. Cuando contemplan el momento presente, el futuro es lo desconocido, ¿no? ¿Qué es el mañana en este momento? Es lo que no saben. Pueden especular, adivinar, etcétera, pero todo está ocurriendo ahora. Todo está ocurriendo ahora. El pasado es lo que recuerda. Así que recuerdan ayer o hace 10 años, pero eso es un recuerdo que surge en el presente. Y yo soy esta persona es una suposición, ¿no? Cuando observan la personalidad, esta cambia según las condiciones. Por lo tanto, su personalidad cambia según las condiciones en las que se encuentre. Tanto si están con amigos o enemigos, con sus padres o con su marido o mujer, con sus colegas, solo, en el monasterio y en la escuela de verano. Su personalidad cambia en consecuencia, porque así es, se adapta a las condiciones particulares presentes. Sin embargo, uno supone
que soy esta persona todo el tiempo. En realidad lo que estamos haciendo es crear suposiciones y nunca cuestionarlas, nunca analizar lo que estamos haciendo. Siguiente. La conciencia despierta nos permite ver esto. Cuando descansamos en este budo o este estado puro del ser, esta escucha, esta atención, empezamos a ver lo cambiante y efímera que es la personalidad, o lo que la personalidad es muy efímera, y cómo depende de las condiciones para estar feliz o triste, eufórico, deprimido, aburrido o realizado, o para sentirse aceptado o rechazado. Pero la conciencia trasciende estas condiciones de la personalidad. Es un factor constante, a diferencia de la personalidad que es efímera. Y empezamos a ver que no podemos confiar en nuestra personalidad, en nuestro yo, en nuestro ego, como nuestra identidad, porque no es lo que somos, aunque lo diga y parezca. Por lo tanto, rompemos con sus limitaciones a través de la conciencia, no rechazando la personalidad, no intentando no tener personalidad, lo cual sería imposible de todos modos, sino dejando de estar comprometidos con la personalidad como yo mismo. Siguiente. Nos limitamos todo el tiempo al comprometernos con la personalidad. A menudo nos atamos a limitaciones muy desagradables en las que quedamos atrapados habitualmente. Una vez que vemos eso, podemos liberarnos, podemos soltarnos. Nuestra verdadera identidad está entonces en la conciencia. Nuestra verdadera identidad está entonces en la conciencia y en esta actitud de acogida, de meta. Al confiar en la conciencia podemos aprender de ella y descubrir que podemos aceptar y dar la bienvenida incluso a las cosas más horribles, las cosas que más nos asustan. Una vez que confiemos en esta práctica, descubriremos que tenemos espacio incluso para lo que más tenemos. Entonces el miedo y el temor desaparecen. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los participantes a hacer los comentarios que lamentablemente yo no veo, pero de memoria puedo ir diciendo las personas que recuerdo. Si alguien quiere comenzar, es muy bienvenida. Amiga, una pregunta, ¿quieres que grabemos los comentarios también? Sí, por favor. Bueno, empezamos por Fernandito, que hoy llegó corriendo. Muy bien, vamos a arrancar. Solamente, no sé si me van a creer o no, pero quería decirles que estoy iluminado. Me acabo de iluminar. Ah, quería arrancar por ahí. Y después tomé nota de algunas cositas. Sigue insistiendo el hombre, sigue insistiendo en lo que viene trabajando en los capítulos anteriores. Em, bueno, las cosas son como son, es así. Este, no busquemos nada, lo cual nos da bastante soltura para darnos cuenta que es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Pero parece ser que tiene alguna dificultad porque estamos aún en la búsqueda, pero es sencillo. Quiero, al menos me doy cuenta de eso. Creo que sin duda alguna cuando empezamos a intentar ver las cosas de dar la bienvenida a lo que, lo que ocurre, ese famoso abrazar la experiencia, eh, obviamente que todo cambia, ¿no? Y que eh,
el darnos cuenta del personaje, el darnos cuenta de que no se trata de tomar las cosas en forma pasiva y recién acción, de que me da igual, que lo venimos conversando en varios casos de anteriores capítulos, todo redunda en lo mismo de ir dándonos cuenta poco a poco y que bueno, que la batalla nunca termina de desear cosas y de querer y de insistir en que si llegamos a A, después va a ser B y C, y lo cual no trata de vivir la vida sin hacer nuestro mejor esfuerzo y de aportar, pero bueno, darnos cuenta de que en definitiva es todo una ilusión y lo que el tema del entender ese yo absoluto y no tanto el yo personal me pareció algo muy importante de volver a esa tercera persona, ¿no? En el cual también observarnos y estar en esa atención plena. Me gustó mucho lo que es el tema del trabajar y dirigir a eso también de tener la autoestima, de cómo trabajarnos, cómo abrazarnos, darnos confianza, pero a su vez también estar atento de que tenemos a ese tirano y a ese idólatra, ¿no? Porque muchas veces no nos vemos como el peor y nos vemos a veces como el mejor, entonces no es ni uno ni el otro, soltemos a los dos, abracemos a los dos, y bueno, y hace ese pasaje por el pasado, por el hoy, por el mañana, y en definitiva, no hay nada que sea permanente, ni siquiera nosotros, y bueno, tomar conciencia de esa realidad lo antes que podamos, sin apuro, pero bueno, ir caminando rumbo a ese objetivo. Así que bueno, muchas gracias. Está silenciado, Ricardo. Perdón. Perdón. Olivia. No, como siempre, mucha información, ¿no? Es como que hay que elegir. Y como que, bueno, como la última vez, creo que uno se queda con lo que necesita escuchar hoy, digamos, ¿no? Y creo que hoy me quedo con la idea de que la sabiduría nace cuando dejamos de resistir, digamos, y empezamos a aceptar las cosas como son, en cada momento. Digamos, creo que eso hoy fue lo que me quedó más. Este, está pronto. Bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Osi Fuente, bienvenida. Bienvenida, que no lo veo. Así Fuente, Alejandra. Alejandra. Hola de Chile. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te Discípula de Jorge Iván pareció? también. Ah, un gusto en ver. Aprovecho de hacer una pregunta respecto del duelo. Ujú. Anoté de que nosotros lo consideramos una indulgencia o es considerado una indulgencia. Eh, Lo que, a ver, lo que dice a Jan Sumedo es no revolcarte en el vuelo, en el duelo. Eso, o sea, eh, permitir todos los estados, inclusive eso, pero no, él dice la palabra tal cual, no revolcarte en el duelo. Ujú. Observar todos los estados, inclusive el duelo. Ok. Ujú. Eh, ¿Qué te pareció la lectura? Oh, súper interesante. Ajá. También es mucha información para uno que es principiante, entonces eh, anoté hartas cosas que hay que volver a leer. ¿Y alguna que te haya resaltado, te impactó? Uy, que cada frase me llegó mucho, pero
Yo creo que el aceptar y el acoger es como una de las cosas que más me tocaron. Muchas gracias, Ujú, muy amable. Sin duda es muy importante. ujú, Muchas gracias, un gusto estar contigo. Bienvenida. igualmente, igualmente. Carmen, no sé si quieres hacer algún comentario de la meditación o del texto. Lamentablemente yo no los veo, así que no sé. Carmen, está silenciada. Puedes hablar. ¿Ya? Ahora sí. Ahora te Vinieron escucho. como en viejas épocas. Mm, Bueno, en cuanto a la meditación, me relajó, la necesitaba, estuvo bárbara. Y en cuanto a lo otro, lo tengo que releer porque son capítulos que no son fáciles para mí, pero no imposible, eso, o sea, este, tenemos, o sea, hay que aprender a aceptar, y también, darle la bienvenida a todo lo que, no solo lo que nos gusta, sino también lo que está en nuestra vida. Y bueno, todo eso hay que meditarlo y ver. muy bien, precioso. Muchas gracias, Carmencita. Muy amable. Muy sabio. Rosario, Bueno, a mí bueno, primero la meditación muy bonita y lo que, si bien hay muchos puntos en lo que se habló en este capítulo, lo que me quedó así más es que es todo transitorio, ¿no? Que todo lo que nos pasa, eh, tenemos que darle la acogida, saber aceptar que nos está sucediendo esto, sabiendo que es algo transitorio y que y lo único que es definitivo yo interpreté eso, a ver si interpreté bien, es estar consciente de lo que, de lo que estamos sintiendo, que es, eso sí, es constante, estar consciente de lo que sentimos en cada situación, en cada cosa. Creo que es por ahí, ¿no? perfecto, muy buen, muy buen. Perfecto. Gracias. No, gracias a ti, al contrario. Gracias, Rosario. Verónica, Está silenciada, Verónica. No te escuchamos. Ahora sí, bueno, se perdieron todo lo que les dije, porque los halagué a todos. gracias. Este, divinos compartir, divinos, Mm, hermosos, me encantaron todos. Principalmente el que está iluminado, ¿viste? El primero que estaba iluminado. Fernando trabaja Y en le amo eso. los No. chistes malos. Mm. Bueno, te perdonamos, humilde. Este, no, hermosos, hermosos. Y yo me quedé con el despertar de conciencia. ¡Guau! Este, muy bueno. Y yo creo que todos en su momento estamos despertando, por algo estamos acá todos juntos y trabajando. Yo creo que venimos de a poquito, o no tan de a poquito, despertando y estamos sabiendo ver las cosas y estamos siendo conscientes de lo que nos está pasando. Yo en mi vida personal, ya sé que este libro no es personal, ¿no? Pero no lo tomamos personal, pero yo me doy cuenta de mi crecimiento y con total humildad lo digo, con total humildad y el crecimiento es de todo el grupo porque
Es hermoso, los compartidos de hoy fueron hermosos. Me encantaron. Gracias. Gracias a ti, querida Beto. Cristina, Bueno, buenas noches a todos. Yo no tengo nada para decir de la charla porque entré a las 9 y bueno, y no escuché nada. No sé por qué, pensé que era a las 9, estaba haciendo tiempo acá. Pero bueno, siempre es un gusto verlos, y ya veo que andás por otros países. Este, y bueno, saludar al grupo y la verdad no me sale nada porque no escuché. Voy a escuchar ahora después la grabación. Un saludo para todos. Disculpen. no, al contrario, gracias por estar, Placer. gracias por siempre acompañar. Bueno, queridas amigas y amigos, nuevamente un enorme gusto de corazón, un Fal- profundo, ¿sí? Falta, Ah, perdón. falta, Ah, falta. Vanessa, perdón. Ahí Perdón, va, yo iba a perdón, decir perdón, Daniel, Vanessa. perdón, disculpa. No, pero no tengo mucho que agregar. Creo que todos resaltamos como que la mente como que experimenta lo mismo. Yo hoy estaba subiendo las escaleras y precisamente viendo mis ganas de rechazar algunos pensamientos, como si pudiera arrancarlos a veces quisiera. Y bueno, pues un buen recordatorio de que hay que hacerles espacio, pero muy, muy similar. Muchas gracias, presté mucha atención porque estaba ahí, entonces me pareció un muy buen ejercicio, gracias. Al contrario, Vane, gracias por estar ahí a la distancia y salvarnos esta presentación. A todas y a todos de profundo corazón, desde lo profundo del corazón, como decía allá en Sumedo, la gratitud por estar ahí, por acompañar, por aportar, de compartir tus experiencias personales. Por un tiempo no vamos a seguir, vamos a hacer un break, un corte, y esperamos pronto volver con este hermoso libro. Sinceramente, profunda gratitud por estar ahí, por siempre acompañar, inspirar y, como dice Iván Terrajula, seguimos caminando juntos. Que tengan una muy linda noche. Muchas gracias. Principalmente a Amigos. Vane por haber apoyado tanto.